queremos invitar a vivir en tu vida de una mejor manera. LP Podcast. Ya. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, y noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Nosotros dos somos compañeros del tercer año B. Mi nombre es Matías Salgado. Y mi nombre es Fabián Espinosa. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, al menos para nosotros dos, que ha tomado mucha relevancia a día de hoy por todos los temas, los cambios culturales, las culturas de las redes sociales, etcétera. Que es el tema de la diferencia entre el arte y el artista. Y si sigue siendo ético escuchando el arte por temas morales. Sí, y una de las razones por la que decidimos tocar este tema es por una disputa algo reciente que ocurrió hace algunos 2 meses atrás, en la que básicamente el artista de hip hop Kanye West, o como se llama a día de hoy, en Twitter o X como se llame, tuvo una crisis y empezó a publicar una serie de tweets que indignaron al público en general, en realidad, a sus fans, a sus compañeros de trabajo, en la que incluía comentarios misóginos, antisemitas, homofóbicos. Sí, en realidad algo muy terrible. Pero no era la primera vez que lo hacía, porque en el año 2022, en una entrevista, hizo varios comentarios respecto al responsable de la Segunda Guerra Mundial, por así decirle, a Hitler, diciendo que era su partidario. Pero esta ocasión, la verdad es que la situación explotó y muchos compañeros de la industria decidieron darle la espalda. Ya. Y tras toda esta situación, pues ha resurgido el debate si sigue siendo ético escuchar su música incluso después de todo lo que ha pasado. Porque incluso antes de esas controversias, Kanye seguía siendo alguien demasiado polémico, por si aún no ha quedado claro. Sí, y de hecho por esta controversia es que hemos decidido abordar este debate, ya que ya han pasado muchas veces que artistas en la música, en el cine o en el teatro, que se destapa lo cuestionable que son como personas, la gente se pone en duda si sigue siendo correcto consumir su arte. Si ponemos en ejemplo de la música, hay un montón de artistas que han sido acusados de conductas problemáticas. ¿Tú tienes algún ejemplo? Sí, tengo hartos ejemplos en la música. Para empezar, tengo el ejemplo del cantante de R&B hip hop, Chris Brown. Es un cantante que es muy famoso durante la época de los 2000 y 2010 y que pues por el año 2009 tuvo una controversia en la que se le acusó de haber abofeteado a su novia Rihanna. Otro ejemplo sería el caso de el rapero y cantante King Von, que es un rapero que canta gangsta rap y trap, y durante toda su vida ha sido acusado de cometer delitos tipo asesinato, robo, etcétera, muchos cargos criminales. Y un último caso sería el del dúo de música electrónica llamado Crystal Castles, un dúo conformado por Alice Glass y Ethan Katz. Este dúo causó una controversia luego de que la ya mencionada solista, cantante Alice Glass, que después de salirse del grupo, hizo una acusación a su compañero de trabajo asegurando que este hizo cosas terribles con ella, como por ejemplo podría ser abuso sexual, drogadicción, etcétera. Sí, mira, y estos ejemplos que diste son en la música en realidad, porque si abarcamos todos los tipos de arte nos demoraríamos una eternidad, porque está el caso también de Roman Polanski, un director de cine que fue acusado de difamación, de pedofilia también, algo terrible, y de Salvador Dalí, que fue un pintor acusado de maltrato y de misoginia. Bueno, tras todas estas polémicas que han ocurrido, ha salido este debate muy popular que es sobre si sigue siendo ético escuchar a la música incluso después de todas estas cosas. Yo debo seguir escuchando la música incluso después de saber todas estas cosas. ¿Sigue siendo algo ético? Incluso si sé que esta persona hizo cosas, no solo incluso decir cosas, sino hacer cosas terribles. Bueno, y esto obviamente no tiene una respuesta definitiva, porque esto es subjetivo en realidad, ni tampoco tiene una respuesta cerrada. Como ya dije, requiere una respuesta subjetiva y que tome en cuenta distintos tópicos importantes, que en este podcast lo vamos a estar dividiendo en 4 partes, viendo estos tópicos. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver serán las perspectivas de ambas partes, de las personas que están a favor y en contra. Sí. Y veremos también la diferencia entre el artista y su arte, también veremos la humanidad, y por último vamos a dar nuestra opinión personal. Ya. El primer tópico o tema es la perspectiva de ambos puntos de vista. La gente que está a favor y que está en contra obviamente tienen sus razones para pensar así. La gente que por ejemplo está en contra de esto, argumentan que porque así no se le estaría dando dinero a la persona o al autor.
Porque si se le estaría dando dinero, entonces se podría estar ocupando ese dinero en ¿cómo decirlo?, actividades más cuestionables. Por lo que si se deja de consumir su arte, no se le estaría dando ese dinero y no estaría haciendo estas actividades. Pero por otro lado está la gente que opina a favor de esto, que dice que realmente nosotros escuchamos el arte de estas personas porque, pues, por el mismo arte y no por la persona en sí. Que nosotros escuchamos porque nos gusta su expresión, su forma de crear obras, y no por cómo es la persona en sí, porque la mayoría de eso le da un poco igual. Sí. Y el segundo tópico es sobre la diferencia entre el artista y su arte. Y tenemos que entender que el arte y el artista obviamente no son lo mismo. Sí, es cierto que en varias ocasiones el arte plasma la realidad del artista, como por ejemplo la pintura El Grito de Edvard Munch, en la que el arte representa la angustia y el estado mental del artista que estaba pasando. Y también es bastante frecuente que el arte sea completamente independiente de las situaciones vividas por el autor. ¿Tú tienes algún ejemplo de eso? Por ejemplo, el cantante David Bowie en su álbum Sigue Stardust, y no me acuerdo bien el título, pero se llamaba así, contaba la historia de un rockstar como alienígena que contaba sus experiencias con la fama, su vida, etcétera. Historias que obviamente no son verdad, porque David Bowie no es un alienígena ni nada de eso, así que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, así que sí. Y lo otro que también quería mencionar es que el arte en sí siempre es subjetivo. Incluso si el artista le dio una definición, un mensaje, en realidad todo depende del punto de vista de uno, porque a veces uno ve una obra de un artista que quizás ya le definió un mensaje, como podría ser desesperación, depresión, angustia, y uno, como tiene un punto de vista distinto, le da otro mensaje, como podría ser, por ejemplo, esperanza, motivación, calma después de la tormenta. Así que no se podría definir no se puede definir un punto de vista objetivo. Bueno, ahora vamos a pasar con el tercer tema. El tercer tema es, con permiso, el tercer tema que vendría siendo la humanidad, y lo que está bien y lo que está mal. Porque pasa muchas veces que, mira, esto se podría dividir en dos temas. Uno que es el tema de, ¿cómo decirlo?, que nada es completamente objetivo. Esto quiere decir que si una persona hace algo, o sea, que nada es completamente bueno o nada malo, porque todo depende del punto de vista. O sea, que si alguien hace algo, una persona no puede decir si ese algo estuvo bien o estuvo mal, porque todo, como dije, depende del punto de vista. Y esto depende obviamente también aplica en el tema del arte. Porque, por ejemplo, en el tema del arte, el cantante y rapero Eminem, en su álbum del año 2000, The Marshall Mathers LP, sacó, incluía una canción llamada Kim, en la cual relataba cómo mataba a su esposa. Y este tema obviamente causó mucha controversia la canción. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo de esto. Y me acuerdo que la gente que estaba en contra y decía que esto era una maldad, porque obviamente estaba rapeando sobre un femicidio. Y también había gente que estaba a favor de que hiciese esta canción, porque es el equivalente musical a hacer una película de terror en la que nada de lo que pasa es real. Y bueno, la segunda parte que queremos tratar de este tercer tema es que haya gente que haga buenas acciones y malas acciones, ejemplifica lo humanos que somos, ya que eso significa que tenemos la libertad de decidir si queremos ser buenos o malos. Por lo que si alguien quisiese de algún método quitarnos la libertad de ser alguien malo, aunque puede parecer muy bueno, en realidad no lo es, porque nos está quitando la libertad. Nuestra oportunidad, sí, nuestra libertad. Eso, sí. Y la forma de ser humano, en realidad. Y pasaríamos a ser unas máquinas. Una máquina de carne y hueso. Sí. Ya. Bueno. Y luego pasamos a lo que es el último tema, que vendría siendo nuestra opinión personal, nuestros propios puntos de vista sobre este tema. Sí. Mira, personalmente me considero una persona que la verdad es que no le interesa mucho la vida privada de los artistas, ya que siempre pueden salir cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo, y en ese caso igual puedo seguir escuchándolo, pero ya se me hace más difícil seguir escuchando artistas que hayan cometido actos realmente terribles. Si un artista publica en Twitter o en cualquier medio de comunicación un discurso de odio, cosas así como hizo Kanye West, realmente no me importa mucho. Pienso que está mal de la cabeza nomás y
lo dejaría de seguir como persona, porque como música podría seguir valorando su arte. Pero ya se me hace más difícil cuando a algún artista se le acusa de cosas mucho más terribles que solo dar su opinión, que puede ser... porque siempre va a haber gente que va a pensar distinto que uno. Yo creo que es más grave cuando se llega a descubrir que un artista, por ejemplo, yo que sé, un asesino, un violador y un montón de cosas terribles. Ahí sí que se me hace más difícil escucharlo. Pero también hace poco leí una opinión en Reddit de una persona que estaba completamente en desacuerdo de esto y decía que el arte y el artista no se podían separar, ya que escuchemos a un artista sabiendo lo que hizo hace responsable que sigamos admirando a una persona terrible en realidad. Pero ahí ya no estoy tan de acuerdo, porque lo que uno conoce primero es el arte y no tiene como mucho sentido terminar admirando al artista si en primera instancia lo único que se quería era consumir su arte. ¿Y tú qué opinas? Mi opinión es más o menos similar. Yo pienso que tampoco no hay nada de malo en consumir el arte de un artista que es como considerado cuestionable como persona, porque uno lo que consume es el arte, no consume la persona o sus acciones. Muy distinto sería, por ejemplo, yo que sé, aparte de consumir el arte, también apoyar sus actitudes o pensamientos, cosa que, al menos bajo mi punto de vista, sería algo muy necio e ignorante. Si bien yo entiendo el punto de vista de la gente que está en contra, diciendo que si se deja de consumir el arte se dejaría de estar dando dinero, también pienso que nos estaría afectando a nosotros y desfavoreciendo, porque si descartáramos todas las creaciones de personas que son tachadas de cuestionables, nos estaríamos como encerrando y perdiendo oportunidades de, ¿cómo decirlo? Encontrar y descubrir nuevas formas de arte, nuevas expresiones, por lo que nos llevaría a estancarnos artísticamente. Y no solo eso, podría ser en ciencia o de tecnología, porque imaginemos que, por ejemplo, un doctor crea la cura al cáncer, pero resulta que el doctor también es racista. No creo que sea muy conveniente dejar de lado la cura solo porque el doctor tenía un pensamiento polémico. Ahora bien, yo pienso que hay una ocasión en la que sí no se podría separar el arte del artista. Es cuando el arte plasma demasiado la situación del artista o sobre sus situaciones. A esto me refiero que si, por ejemplo, un pintor es acusado de violación y hace una pintura donde hace ese caso, donde habla de una violación, ahí sí que no se podrá consumir porque está plasmado su situación en el arte, está manchado. Así que estaríamos consumiendo también su forma de ser, pero que ahí ya no sería algo como correcto. Algún ejemplo de la vida real sería, por ejemplo, R. Kelly, que es un cantante de R&B que fue muy popular en los 2000, en los 90. En el año 2002 fue acusado de abuso sexual a un menor. Y ya como hace 3 años, en 2022, finalmente fue puesto en la cárcel. Pues hace 4 años antes, en el año 2018, sacó una canción llamada I Admit It, donde hace referencia a estos casos de violación, de pedofilia y de todas esas maldades. Otro ejemplo que es precisamente del artista del que empezó este podcast, Kanye West, que últimamente ha empezado a sacar canciones donde hace referencia a este tipo de eventos que ha tenido. Por ejemplo, una canción llamada World War 3, en la cual hace referencia a todos los casos de nazi, de homofobia y de cómo este es partidario de Adolf, cosa que obviamente es mala. Y también una última canción que sacó llamada Cousins, que hace referencia a un caso de incesto entre él y su primo, cosa que yo creo que sigue siendo esto un poco más retorcida. Estos 2 ejemplos que di son ejemplos de los que obviamente yo no podría separar el arte del artista porque está metido, así que no lo podría separar de alguna forma. Así que esa sería más o menos mi opinión. Ya, sí. Estoy muy de acuerdo con lo último que dijiste. Y bueno, eso ha sido el podcast hasta ahora. Hasta ahora sí. Acuerden de seguir el podcast por YouTube y también en Instagram. Sí. El Instagram es LPP Podcast-LPP. Vayan a seguirlo. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Tengan buena tarde. Sí, bye. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast.